La revista El Doctor en Casa presenta al doctor Javier Leiro en Padres al Día. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, un día más a Padres al Día, la verdadera y única escuela para padres aquí en televisión. ¿Sabían ustedes que comunicarnos con nuestros hijos es muy importante, tanto para nosotros como para ellos, y que solo dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda mutua y podemos ejercer realmente una verdadera acción educativa? Con estos datos les tiro el tema del día de hoy. Es comunicación familiar y vamos a hablar de lo que podemos hacer los padres, muy importante, y cómo nos podemos comunicar con nuestros hijos, sobre todo adolescentes, y con los más pequeños. En un momentito aquí en Padres al Día. Bueno, iniciamos el programa de hoy en compañía de Mario Torres, que nos acompaña, un invitado de la casa, como siempre, a quien doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo Gracias, estás? Javier, ¿cómo estás? Bueno, el tema de la comunicación, Mario, es un tema que siempre nos planteamos los papás por lo agitado de la vida, la rapidez con la que vivimos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es importante la comunicación familiar? O sea, es fundamental. Vale decir, uno se humaniza y se socializa gracias a la comunicación. Lo que uno recibe del padre, de la madre o de todo el entorno familiar se convierte en lo que va a ser uno mismo, la mismidad, la personalidad. Por lo tanto, la comunicación es incuestionable. Ahora, hay sí un problema o varios problemas que hoy surgen de manera muy significativa y llamativa. Las casas están sin los sonidos y ruidos de los niños, ¿verdad? Habitualmente un hogar es bullicioso por las criaturas. Los niños están, pero no están. Están muy prendidos y prendados por los múltiples receptores. Internet, la televisión, los juegos, los teléfonos, todo lo que sea tecnología visual. Y esto tiene su importancia, pero hay que racionar, porque se requiere que los niños tengan una presencia a través de los padres o del adulto que está en casa, la figura humana. O sea, cuando los padres dicen, te vamos a poner límite y horario, eso está bien entonces. Sí, tiene que ser así. Tiene que ser. Hay que dar una estructura organizativa ilimitante a los niños y a los adolescentes. El adulto ya es adulto, pero esto cuesta mucho por el gran impacto que todos los medios, con todas sus variantes, hoy nos ofrecen, que no es negativo, solo que hay que racionar. Uno se humaniza solamente con presencia de los humanos. Hoy casi un adulto ya no entra donde están los niños, porque los niños no están, entre comillas, están en silencio, absorbiendo lo que emerge de un objeto que también es maravilloso, pero debe ser cuantificado, medido, controlado, observado. Bueno. Ilimitado. Muy interesante. Vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos hablando del tema de comunicación familiar. Bueno, ahora en el tercer bloque, como siempre, tenemos la pregunta de la persona que nos envía su mensaje a través del Facebook, y en este caso es Marta, que nos llama desde Limpio y nos dice:
¿Cómo inicio una relación más cercana con mi hijo adolescente para que tenga confianza en contarme cualquier problema? Claro. Te tiro la pregunta. Sí, sí. No, la verdad que no es muy fácil. Por un lado, porque el adolescente empieza un proceso de exogamia, vale decir, a los 12, 13 años empieza a mostrar intereses así claramente ostensibles que su curiosidad se centra en el afuera de la casa. Y ni hablar de las cuestiones de problema. Los padres buscan que el chico sea sincero y que le cuente, y es muy difícil. Y no es que sea anormal que el chico no quiera comentarle al padre o a la madre de sus cosas, porque nosotros como padres vamos a actuar como padres ante una eventualidad que propone el adolescente. El amigo, el compañero, actúa como compañero, como amigo, como compinche, etcétera, etcétera. Entonces, habitualmente lo que tratamos de observar o proponer es que uno acompañe al adolescente visualmente, no persecutoriamente, no, sino que en qué está, qué puede hacer y qué no puede hacer. De hecho, con un chico de 13 años que quiera volver a la casa a las 11 de la noche, hay una definitiva propuesta del no. Eso presupone llanto, discusiones, peleas, intento de que va a salir de la casa, etcétera, pero sabemos que no ocurre así y que se convierte la relación en una pulseada, que no está significando que hay menos amor o más amor, pero que esa independencia, entre comillas, que ya quiere abrazar inmediatamente, y esto es de manera urgente, y sabemos que hay que pausar, esperar, pero esta espera le cuesta al adolescente. Entonces, estas peleas, mientras no lleguen a situaciones de insultos extremos, que también requiere un límite, ¿verdad? Mientras no llegue a esto, y uno va a seguir esta lucha, porque es un momento de crisis del adolescente, se siente una crisis que tiene que pasar y tiene que suceder. que tiene que pasar. Cuando el chico no expresa nada de estos sentimientos y todo es lineal, o sea, sin mayores sobresaltos, y nos debería llamar un poco la atención. Bueno, vamos a un corte nuevamente y después seguimos hablando del tema de la comunicación familiar. Bueno, y ahora le quería preguntar a Mario, ¿qué pasa, Mario, cuando no se da esa comunicación o esa comunicación familiar es disfuncional en una familia? Y mira, el otro problema que es mundial, pero hablemos de nuestro país, es la sensación y los sentimientos de soledad. Hoy se está muy solo. Uno puede estar en un medio ambiente familiar y de repente casi todos los miembros se sienten como solos. Y no solo porque no hablen, sino que como que los intereses están muy dispersos. O sea, por un lado está toda la cuestión laboral, la cuestión competitiva, académica, la cuestión de estar en otro lugar, pero no por la salida laboral o de estudio, lo que fuere, sino que hay una tendencia como que la socialización, que la necesidad afectiva del otro es demasiado importante para uno y lo que uno da en la vida familiar y en la vida social, esto se está valorizando poco y debemos salir al rescate de los vínculos tradicionales afectivos. Las reuniones familiares, las reuniones con los grupos grandes de familia, de amigos, etcétera, etcétera, es importante, porque esta comunicación que traías como tema, ¿verdad? Y eso es lo que humaniza y hace que nos socialicemos y que podamos respetarnos los unos a los otros. Bueno, súper interesante. Yo quiero quedarme con esta frase de Mario, realmente de pensar un poquitito lo importante y lo válido de la comunicación familiar. Después del corte vamos a hacer un redondeo del tema y vamos a volver nuevamente a tocar el tema de la comunicación familiar. Bueno, y antes de dar la conclusión del programa, quiero agradecer a Mario Torres, que estuviste con nosotros hoy en el programa. Y yendo a la conclusión, les quiero traer una anécdota que a veces sucede, que muchas veces vienen los padres que tienen hijos adolescentes y me preguntan, o nos preguntan, ¿cuándo empiezo a hablar con mi hijo, doctor? Y la respuesta, la verdad, es que tenía que haber empezado ya, ¿verdad? Tenía que haber empezado cuando nació. Porque todo ese tiempo que hemos dejado pasar es tiempo en el cual no hemos hecho
o hemos dejado de hacer un vínculo muy importante, afectivo y emocional. Y hemos dejado de ganarnos su confianza, que realmente es complicado volver a ganarnos una vez que sea adolescente, justamente porque las características del adolescente nos hablan de ese niño con un gran poder de ser partícipe y autor de su vida. Entonces, el momento para empezar la comunicación con nuestros hijos es el momento del nacimiento. Y el momento para empezar la comunicación familiar también es desde que convivimos juntos. Así que una premisa muy importante que no la tienen que olvidar. Y a ustedes que nos están viendo como cada vez aquí en Padres al Día, les quiero recordar nuestra página de Facebook, que es la que está apareciendo ahora mismo en pantalla, donde pueden escribirnos, pueden solicitarnos temas y pueden también pedir sugerencias sobre algún tema que sea de su interés. Por lo demás, les quiero decir muchas gracias. Nos vemos como siempre la semana que viene en un nuevo programa de Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó Padres al Día, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.